Buenos días, amados hermanos. Vamos a iniciar la predicación de este día. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. Dice la palabra: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos. Señor, te agradecemos porque nos permites nuevamente, Señor, predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que uses mi vida, Señor, para esta predicación y que tú, Señor, abra los corazones, Señor, de cada uno de aquellos que escuchen, Señor, tu palabra. Y penetre en lo más profundo, Señor, de los corazones, y que cada uno de nosotros, Señor, la pongamos por obra, para gloria y honra tuya, y edificación, Señor, de nuestras vidas, edificación, Señor, de tu pueblo, edificación, Señor, de tu iglesia. Glorifícate, Señor, hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos hoy es: Jesús te da habitación eterna. Jesús te da habitación eterna. Es interesante ver el pasaje este que leímos, un pasaje muy amplio, no el que leímos solamente, sino todo lo que abarca este pasaje, que va del capítulo 13 al capítulo 17 prácticamente, donde Jesús estaba con sus discípulos en la Pascua, es decir, celebrando la Pascua. Si nos fijamos bien en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, se le llama sinópticos porque se puede hacer una sinopsis de los relatos, es decir, se puede hacer de manera comparativa algún pasaje de Mateo, otro el mismo de Marcos y el mismo de Lucas, y pareciera ser que es un mismo relato con ciertas variantes. Se puede hacer una sinopsis, pero el Evangelio de Juan es diferente. Por eso el Evangelio de Juan no se le llama sinóptico, porque el Evangelio de Juan tiene otra vertiente, tiene una vertiente más teológica, se podría decir. Y aquí en este pasaje de Juan, que abarca del capítulo 13 al capítulo 17, este Evangelio habla, de esos capítulos hablan prácticamente de la interacción que tuvieron Jesús con sus discípulos precisamente en la última cena, o más enfáticamente en la celebración de la Pascua, cuando ellos se suben al aposento alto y ahí prácticamente hacen la última cena, Jesús con sus discípulos, y ahí tiene una conversación amplia. Y este pasaje que leímos prácticamente está inmerso en medio de esa charla que Jesús tuvo con sus discípulos. Ahí también Jesús hace la oración, cuando Jesús ora por sus discípulos. Ahí mismo Jesús ora por sus discípulos. Pero aquí en este pasaje que leímos, Jesús hace un llamado a los discípulos a no turbarse, a no estar ansiosos. ¿Por qué? Porque Jesús prácticamente estaba anunciando que Él iba a recorrer el camino al Calvario, iba a ir a Jerusalén y luego al Calvario, y también les hace recuento Jesús de que va a subir al cielo a preparar las moradas de todo el creyente, pero que un día vendrá y los tomará para sí y que van a habitar con Él por la eternidad. Por eso Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí.
Jesús, entonces, en este sentido, Jesús exhorta a los discípulos, Jesús exhorta a todo aquel creyente, Jesús nos exhorta a nosotros a que estemos tranquilos, que no estemos ansiosos, no se turbe vuestro corazón. Y aquí la pregunta es, ¿por qué Jesús hace esa exhortación de no turbarse? Pues ¿cómo no va a ser la exhortación, Jesús, si en este mundo donde está el imperio de la muerte, donde la muerte acecha día a día, y no es la excepción en aquel tiempo de Jesús donde el imperio romano estaba oprimiendo prácticamente a los judíos, y cada día estaban inmersos en una situación prácticamente de muerte. ¿Y por qué no pensar también en aquella época donde la iglesia era perseguida, donde los discípulos eran perseguidos, y que Juan prácticamente en los últimos años de su vida, que va entre el año 95 después de Cristo, Jesús escribe este evangelio? Escribe el evangelio ya en los últimos días de su vida, donde la iglesia también estaba perseguida, y para dar ánimo a la iglesia de Éfeso, donde Juan estaba, la iglesia en Asia Menor, donde Juan estaba. Entonces aquí el punto es de que Juan le habla a la iglesia, le dice: no se turbe vuestro corazón, es decir, recuerda prácticamente las palabras de Jesús. Y le dice a la iglesia: no se turbe vuestro corazón, aún en medio del imperio de la muerte, aún en medio de la persecución que podría haber. ¿Y por qué no pensar también en esos tiempos, en este momento donde la muerte ha acechado al mundo? La muerte está a la vuelta de la esquina, se puede decir, acechando prácticamente a todo aquel que de alguna manera está cargado de temor. Y Jesús hace el llamado y dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué Jesús hace la exhortación de estar tranquilos? Precisamente porque creemos en Dios y creemos en Cristo. Dice Jesús: creéis en Dios, creed también en mí. Aquí prácticamente parece ser que la segunda parte de este versículo, cuando Jesús dice: creéis en Dios, pero la segunda parte dice: creed también en mí, parece ser que es un imperativo, como diciendo: crean también en mí. Pero prácticamente el relato, el original, hace alusión más bien a lo afirmativo, es decir, ustedes creen en Dios y ustedes también creen en mí. Es lo que Jesús está diciendo. Ustedes creen en Dios, también creen en mí. Y aquí el punto es de que Jesús hace la exhortación a estar tranquilos, a que no se turbe vuestro corazón, porque creemos en Dios y creemos también en Cristo. Entonces, ¿dónde está el temor si nuestra fe está depositada, nuestra confianza está depositada totalmente en aquel que vino a morir por ti y por mí? Aquel que venció el imperio de la muerte en su resurrección para darnos vida. Y Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, aquí el punto es de que Jesús habla de que si creemos en Dios y creemos en Él, entonces tenemos una habitación en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Hace alusión a la morada celestial que tenemos en Dios por el solo hecho de haber creído en Cristo, en la acción salvífica de Jesucristo. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón. Creemos en Dios, creemos en Cristo. Creemos en la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos tranquilos. Y más adelante dice Jesús: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús prepara esa habitación, es decir, Jesús prácticamente promete la habitación, te da la habitación, te hace alusión de que en la casa de Dios, en la casa del Padre, hay muchas moradas, pero a la vez te dice que Él, Jesucristo, prepara esas moradas para ti y para mí. Que no necesitamos prácticamente estar turbados por la situación del imperio de la muerte. Antes bien, creemos que Jesucristo murió por nosotros y que resucitó para darnos vida. Y que Él prácticamente ascendió al cielo para preparar la morada. Y cuando hace Jesús alusión a su obra salvífica, que va prácticamente desde la encarnación hasta la ascensión, hace Jesús alusión a esa preparación que Él hizo por ti y por mí. Él se encarna en Jesucristo, se encarna, nace de María Virgen, muere en la cruz del Calvario por ti y por mí, resucita el tercer día, asciende al cielo después de 40 días, asciende y está a la diestra de Dios Padre, pero también dice que un día vendrá por ti y por mí. Vendrá por ti y por mí. ¿Para qué? Para que donde Él está, nosotros también estemos. Por eso Jesús dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesús hace alusión prácticamente a su camino hacia la cruz, a su camino a la resurrección, a su camino a la ascensión, para que donde Él esté, tú y yo estemos. Entonces, pero también hace alusión a la segunda venida. Por eso dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Es decir, voy a regresar. Hace alusión a la parucía, a que Él va a venir un día, a la esperanza que tú y yo tenemos. Esa esperanza de que un día el Señor Jesucristo vendrá y levantará a su pueblo. Y no hablo aquí del rapto, que en muchas partes se habla, sino más bien a la segunda venida de Cristo, donde todo será restaurado y estaremos con Él por la eternidad. A eso hago alusión. Porque si habláramos de rapto, hablaríamos de una tercera venida. De una tercera venida en el sentido de que viene la gran tribulación y todo ese tipo de cosas que hoy están de moda en muchas iglesias. Pero realmente Jesús hace alusión a una segunda venida, donde Él nos tomará para sí y estaremos con Él por la eternidad. A eso hace alusión Jesús. Regresaré, Él regresa y nos toma para sí, es decir, nos toma y nos lleva consigo para estar con Él por la eternidad. Por eso dice Jesús, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y también, y sabéis a dónde voy, dice Jesús. Aquí viene el punto culminante. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense bien, algo interesante. Primeramente, el tema que tenemos es Jesús te da una habitación eterna. Pero resulta que ese Jesús nos dice que estemos tranquilos, porque creemos en Dios y creemos en Él, y que en la casa del Padre hay habitación para nosotros. Pero también nos dice que Él prepara esa habitación para ti y para mí. Y aquí el punto culminante es de que en Jesús llegamos a la habitación de Dios. O sea, Jesús nos tiene preparada una habitación.
Dios nos promete una habitación, Jesús nos la prepara y Jesús nos lleva a esa habitación. O sea que Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar a esa habitación. En Jesús llegamos a la habitación en Dios. Aquí a la pregunta dice Jesús, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Aquí Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando Jesús habla del yo soy el camino, está haciendo alusión prácticamente al yo soy de Éxodo 3. Ese cuando, si me preguntan quién me envió, dice Moisés, Dios responde, les diréis que yo soy, te he enviado, que Jehová te ha enviado. Yo soy el que soy, dice posteriormente Dios. Aquí Jesús hace alusión al Yahvé del Éxodo 3, cuando Dios se da a conocer por su nombre. Y aquí Jesús, el Evangelio, habla prácticamente en griego, está escrito en griego, pero es un hebraísmo. Es decir, esa palabra griega que es ego eimi, que quiere decir yo soy. Juan, para darse a entender a la iglesia que estaba pastoreando allá en Éfeso, en Asia Menor, prácticamente Juan pone ego eimi, pero las palabras en arameo de Jesús son Yahvé, yo soy el camino. Hace alusión prácticamente a que Él es Dios, a que Él nos prepara el camino, que Él es el único camino, que no solamente nos da la habitación, o sea, nos regala la habitación, sino que nos la prepara. Y también Él es el camino para llegar porque Él es Dios. Confiamos en Dios, en la confianza que depositamos en Dios. Ese es prácticamente el camino para llegar a esa habitación. Yo soy el camino. Es decir, yo vine a morir por ti, crean en mí. No es casualidad que en la iglesia primitiva a los creyentes se les llamaba los del camino, es decir, los que han creído en Jesucristo. Y posteriormente, de manera peyorativa, le empiezan a llamar cristianos en Antioquía. No crean que a los cristianos le empezaron a llamar cristianos porque, mira, vamos a llamarle cristianos, se escucha bien, porque son los seguidores de Cristo. Sí, por cuanto son los seguidores de Cristo, le vamos a llamar cristianos en forma de burla. Ese era el tenor en la iglesia primitiva. Pero previo a que les llamaran cristianos, la misma iglesia se empezó a llamar los del camino. Es decir, los seguidores, los que caminan en Cristo y con Cristo. Ese es el punto. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Y aquí hace alusión de que no solamente hablar de la doctrina, sino más bien del caminar fielmente, del caminar seguros, del caminar firmes en Cristo. Ese es el punto, sin vuelta hacia atrás. Antes bien caminar firmes, estar caminando siempre ahí. Y cuando creemos en Cristo, estamos caminando en Él, día con día. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Y también dice, y yo soy la verdad. Es decir, yo soy el camino y la verdad. Y cuando se habla de la verdad, no está hablando de la verdad de manera como una doctrina, se podría decir, como una doxa, como algo que, mira, te escribí la verdad, aquí está, tú lees esto y esto es la verdad. No lleva ese sentido, lleva el sentido más bien de lo firme, de lo verdadero, de aquello que no tiene error, de aquello que uno está allí y no hay error donde está. No tiene que ver con el asunto doctrinal, se puede decir. Y aquí el punto, cuando Jesús habla de que Él es la verdad, está haciendo alusión a la palabra emet,
la palabra emuna, pero también hace alusión a la palabra amén, aunque en el griego es aletheia, pero lleva la connotación de que Él es fiel y Él es verdadero. Es decir, que Él es firme en lo que Él ha dicho, de que Él no nos va a mentir, de que si ya nos dijo que Él tiene una habitación, su palabra es fiel y verdadera. Por eso en Jesús todas las promesas son siempre amén. O sea, todas sus promesas son fieles y verdaderas. Por eso cuando Jesús dice yo soy la verdad, está diciendo que no está echando mentira, de que creamos en Él, de que por cuanto hemos creído en Él, su promesa de la habitación es firme, fiel y verdadera. Y que no hay vuelta de variación en Él. Antes bien, sus promesas son siempre firmes, son siempre un amén. Así sea. Ese es el punto con Jesús. Jesús, por otro lado, es la vida. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese asunto de la vida tiene que ver con el asunto de su resurrección. Que en su resurrección nosotros tenemos vida y que esa vida se va a la eternidad. Y que no se turbe vuestro corazón en este imperio de la muerte, porque nosotros tenemos vida en Cristo, porque Jesucristo es la vida. Jesucristo nos da vida eterna y estaremos con Él por la eternidad, viviendo eternamente con Él y en Él. Es decir, hablar del Salmo 90, por ejemplo, cuando el Salmo 90 habla de que tú has sido nuestro refugio de generación en generación, habla de la habitación. Y aquí el punto es de la habitación que es Dios, que en Dios estaremos por la eternidad, tú y yo, por cuanto hemos creído en Dios, hemos creído en la acción salvífica de Jesucristo. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón. Antes bien, este imperio de la muerte no nos podrá dominar, porque Jesucristo la venció en su resurrección y nos ha dado vida y una vida eterna, para que tú y yo estemos siempre, siempre con Él. Oremos. Glorifícate, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Sé con nosotros, oh Dios bendito. Nuestro corazón, Señor, muchas veces se turba, se vuelve ansioso, porque el imperio de la muerte acecha y nos perturba, oh Padre Santo. Pero hemos creído en ti. Hemos creído que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitaste y venciste a la muerte. Y que nos invitas a creer en ti. Y nos das la seguridad que nuestra fe está depositada en ti. Y nos da, Señor, la firmeza, Señor, de que en ti viviremos eternamente, porque tú eres nuestra habitación. Hemos creído en ti, Señor. Y tú nos prometes vida, una vida eterna. Y creemos, Señor, en esa vida eterna que nos prometiste, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, que no se turbe en nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu, Señor, reconforte nuestra vida día con día. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la firmeza y la seguridad, Señor, de que creemos en ti y que en ti, Señor, viviremos eternamente. Glorifícate en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, a tu pueblo, hoy y siempre. Y ahora, mis amados hermanos, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea vuestra habitación por la eternidad y que no se turbe vuestro corazón, porque en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Amén.